RTP. El economista Daniel Legarda está con nosotros, exministro de Comercio Exterior e Inversiones. Vamos a hablar con él sobre Ecuador busca cerrar el acuerdo con Estados Unidos para eliminar el arancel del 15% a las exportaciones. Bienvenido a la mañana en RTP, economista, exministro también, sobre todo. Gracias por acompañarnos. Siempre un gusto, amigos. Muy buenos días ahí en el panel, a toda su audiencia igualmente. Gracias por la invitación. Hablemos justamente de esta nueva medida, el 15% de arancel que pues comenzó Ecuador a tener a partir del 7 de agosto. Se hablaba de conversaciones, incluso cuando estábamos en el 10%. De ahí viene esta sorpresa que la misma ministra de Relaciones Exteriores, la ministra Sommerfeld, dijo que les había tomado de sorpresa. Y de ahí, ¿qué tanto podría ser fecundo ahora estas conversaciones, estos acercamientos? Algo se decía que era por un poco presionar y adelantar o acelerar los procesos para un TLC con Estados Unidos. ¿Cómo usted ve el panorama en cuanto a aranceles entre Ecuador y el país norteamericano? Muchas gracias nuevamente. Bueno, lo primero es reconocer que a partir del 6 de agosto, la semana anterior, cuando entró en vigencia esta nueva etapa de los aranceles recíprocos del presidente Trump, Ecuador tiene un deterioro significativo de su competitividad. Ese cambio de 5 puntos, de 10 al 15, pone en aprieto a la mayoría de productos de exportación, porque comparativamente con otros países competidores en el mercado norteamericano, Ecuador queda en una posición peor. Y eso complica sin duda alguna esas perspectivas, de ahí la preocupación que han manifestado los diferentes sectores productivos, ¿no? Viendo lo que está pasando en Estados Unidos, habiendo estudiado también un poco el tema, en mi caso yo llevo revisando este tema desde diciembre del año anterior, desde antes de que asuma el presidente Trump la presidencia, porque para los que nos gusta un poquito el tema del comercio y demás, y hemos estado en las negociaciones, ya se anticipaba de alguna forma algún tipo de problema y algún tipo de medida, varias olas en el tema de aranceles. No sabíamos que nadie le hubiera apostado a que llegue un tsunami como el que está sucediendo en el concierto comercial internacional por los aranceles de Trump. Lo que me quiero referir con esto es que esa incertidumbre que se ha implementado a través de estos aranceles lamentablemente va a continuar. Y para muestra un botón, lo que estamos viendo es que cambian las condiciones cada determinados meses, pero además esto va a seguir cambiando ya sea por países o ya sea por sectores. Por países estamos viendo, por ejemplo, cómo a Brasil, por un tema que no tiene nada que ver con comercio, ¿no es cierto?, y que no debe ser materia de discusión, nos guste o no nos guste. Hablo de la sentencia del expresidente Bolsonaro. No le gusta al presidente Trump y le pone 40% adicional a Brasil. Producto de ello, Brasil está pagando 50% de arancel, en algo que no constituye una emergencia para Estados Unidos, que es completamente absurdo, pero que brinda altísima incertidumbre. Por el otro lado, han habido varias investigaciones de la Autoridad de Comercio en Estados Unidos sobre sectores productivos, como por ejemplo el de autos acero, el de aluminio, el de cobre. Están en análisis de otros sectores como la pesca, como por ejemplo medicamentos, semiconductores y demás, que van a terminar también en un arancel adicional. Entonces esas condiciones van a continuar cambiando en el tiempo, y eso para el mercado de Estados Unidos pone enorme incertidumbre, ¿no? Hasta ahí un poco esta reflexión para ir al análisis un poco de en qué posición está Ecuador ahora y qué se puede un poco esperar, ¿no? Sí, justamente, exministro, le quería preguntar sobre cómo queda también el Ecuador frente a competidores como Colombia, Perú y Centroamérica, que en este momento mantienen las tasas del 10% a nivel de competitividad. Para que la ciudadanía que nos escuche tenga más o menos una idea. Del total de países con los que competimos en los Estados Unidos, con nuestros diferentes productos, ¿no? Exportamos camarón, rosas, banano, cacao, pero un sinnúmero de productos, son más de 500 productos que exportamos a Estados Unidos. De ese total, alrededor del 50% de países con los que competimos están en mejor posición competitiva que la de Ecuador, es decir, tienen un arancel más bajo que el que está impuesto Ecuador el día de hoy. Correcto. Sí, menos del 15%, están en 10 o menos inclusive. Un 20% de países están en similares condiciones. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un 15%, claro. Japón, Corea tienen 15%, en un par de productos competimos con ellos.
y apenas un 30% están en peor condición que Ecuador. Esos son particularmente algunos países asiáticos como India, Vietnam, Indonesia y el propio Brasil ahora por la condición que he mencionado. Pero entonces, digamos que en el 70% de la competencia en Estados Unidos estamos en igual o peores condiciones en estas circunstancias. Eso incluye a países vecinos de la región con quienes competimos en esos mercados, como Colombia, Perú, como algunos países centroamericanos, el propio México, que nos llevan ventaja o están menos mal, es la palabra, que Ecuador en ese mercado, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esto es una preocupación de mantenerse así este arancel durante mucho tiempo. Sí podría afectar algunas de las exportaciones. En cuanto, difícil aproximarse ahora, pero no obstante, yo creo que sí podría afectar porque hay una pérdida significativa de esa posición competitiva. ¿Cómo ve usted, economista? Porque evidentemente a nosotros nos resta competitividad, pero a los Estados Unidos les va a impactar duramente en el órgano más importante del ser humano, que es el bolsillo. ¿Cómo ve usted la recepción que tendrá finalmente una vez que esta guerra comercial llegue a su fin y que ya queden definitivamente marcados los aranceles? Porque Trump está en devaneos, ¿no? Pone un arancel, luego retrocede, da 90 días, lo sube, lo baja, todavía no terminamos de discernir a qué es lo que está jugando, y como bien lo dijo usted, en el tema de Brasil ni siquiera tiene que ver con un tema de comercio exterior, porque tenían superávit con respecto a esa nación. Pero ¿cómo ve usted a la sociedad americana seguramente llegando a fin de año con un Trump que quiere golpear a Jerome Powell de la Reserva Federal? Ya prácticamente lo quiere demandar, no puede tocarlo, él mismo lo promovió y lo sentó en el puesto que hoy ocupa en su primer mandato. Pero ¿cómo ve usted una sociedad americana quizás con una inflación un poco mayor y pagando los aranceles? Porque finalmente los aranceles los paga el consumidor. Así es, y son efectos que se van a empezar a ver de ahora en adelante. De alguna forma todavía no se han manifestado en su mayor magnitud, porque ha habido ese 10% todavía ha estado vigente la mayor parte del tiempo. Digamos, ese 10% adicional estuvo vigente hasta prácticamente el mes de agosto, salvo el caso de China, y se abrió una ventana para que varios de los agentes económicos, importadores, grandes empresas y demás, vean ventanas de tiempo para abastecerse, ¿sí? Y ese abastecimiento es lo que ha llevado a que durante los primeros meses del año en Estados Unidos, hasta mayo al menos, hay récord de importaciones. Y es evidente, porque si el presidente está diciendo les voy a subir los aranceles mañana, los consumidores y los importadores van a adelantarse a hacer las compras antes de que entre en vigencia. Eso es lo que ha pasado. Ahora, la inflación va a tomar efecto en los siguientes meses hacia adelante, e inclusive yo diría los primeros meses del siguiente año. Esa es un poco la perspectiva que se tiene. El riesgo de inflación en Estados Unidos está en alrededor del 6% anual, es decir, que se esperaría que hacia el final del año tengan una inflación anual del 6%, que para un país como Estados Unidos es altísimo. Se va a manifestar en precios. Si es que algunos han tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos, yo estuve ahí en el mes de mayo, uno puede darse cuenta que ya es un país bastante caro, ¿no? En los diferentes bienes, no se digan servicios, es bastante caro. Y eso va a continuar lamentablemente subiendo. Ahora, viendo un poco la perspectiva de qué nuevamente nacional, ¿no es cierto? Que se puede esperar un poco de escenarios, y de allí cuáles pueden ser algunas de las recomendaciones estratégicas, tanto para la empresa como aquellas que se deberían también impulsar desde la política pública. Lo que estamos viendo en las eventuales negociaciones, primero cabe mencionar, estas no son unas negociaciones normales, no son unas negociaciones de un acuerdo comercial como se lo conoce. Las negociaciones de acuerdos comerciales tienen un tinte cooperativo, es decir, las dos partes ceden un poco para agrandar la torta y que el valor agregado de esa negociación sea un ganar-ganar para ambos. Eso no está pasando en estas negociaciones, tienen un tinte de negociación más bien mucho más competitiva, hasta cierto punto de imposición por parte de los Estados Unidos. Y eso amerita tener en cuenta algunos aspectos estratégicos de identificar ciertos temas por los cuales, digamos, los resultados deben ser, o los escenarios deben ser tomados con mucha cautela. Y los estamos viendo, y con esto culmino este comentario, los estamos viendo en el caso de los acuerdos que ya han sido anunciados por el propio presidente Trump, ¿no? El único que hay texto, por cierto, y es
de 6 páginas es el acuerdo con Reino Unido. Ahí uno puede ver que no es que le baja significativamente el arancel, le exonera de parte del arancel adicional. Para el caso de Vietnam está en 25%, para el caso de Tailandia 19%, Japón, Corea 15%, la Unión Europea 15%, más algunos otros temas que se acuerdan ahí. Es decir, son acuerdos, entre comillas, acuerdos muy, muy pequeños, no vinculantes, pero que además lo que están evidenciando es que no hay una reducción significativa de el arancel por debajo de estos nuevos niveles, ya sea de 10 o de 15%. En caso de los que he mencionado, ninguno baja del 15%, ¿no? A ver, la siguiente pregunta viene del público y es un experto en comercio exterior. La pregunta al invitado sería: ¿qué nos exigen al Ecuador que no podemos cumplir? ¿Por qué no declaramos libre comercio unilateral? ¿Cuál es su opinión sobre esta pregunta? Adelante. Es una buena reflexión, pero finalmente detrás de esto hay varios elementos aquí. Primero, no estamos hablando de un tratado de libre comercio, incluso era una de las preguntas al inicio, ¿no es cierto? No estamos hablando de un tratado de libre comercio y lamentablemente no se va a hablar de un tratado de libre comercio, ¿sí? Y esto no es por Ecuador, no es por nuestro gobierno, no es por el gobierno anterior, por este gobierno ni por el que venga de Ecuador, es por lo que está pasando en Estados Unidos, ¿sí? Y lo digo con experiencia, porque estuve en las negociaciones en su momento del acuerdo de primera fase con los americanos y posteriormente en la gestión con todas las entidades de gobierno, en el Congreso, en el Senado, en el Ejecutivo y varias otras, impulsando una eventual negociación. Y el nivel de resistencia que existe a nuevos acuerdos comerciales en Estados Unidos, tanto de los demócratas como de los republicanos, es elevada. Y eso va a seguir estando lamentablemente ahí en el debate de Estados Unidos. Entonces, nuevos acuerdos comerciales como tal es algo que, en mi criterio, no va a suceder, no al menos de pronto, no mientras esté el presidente Trump en el poder. Lo que estamos viendo son acuerdos arancelarios como tal, ¿sí? No se puede declarar libre comercio unilateral porque tendrías que bajar el arancel absolutamente para todos los países. Eso es parte del... Una pregunta eso que es parte del diálogo. Le ruego una respuesta breve que también viene de la misma persona. Entonces, ¿qué va el ministro a negociar? ¿Qué negocia? ¿Qué capacidad o qué campo de acción le queda a un ministro de Comercio Exterior o al Ministerio de Relaciones Exteriores en el manejo de ese tema? O sea, da por impuesto el tema y lo que tenemos es que gerenciar la nueva circunstancia. ¿Qué campo de acción queda, economista? Es una situación sin duda compleja y una conversación compleja. También lo sé por experiencia, ¿no? Los negociadores americanos presionan mucho más que otros negociadores en ese sentido. No tengo la información en detalle, eso debe ser las autoridades las que deben dar a conocer qué está sobre la mesa y hasta dónde han avanzado. Sin embargo, lo que yo puedo mencionarles es poco en base a la experiencia y en base a los escenarios que estamos viendo con otros países, que lo más probable que pase para Ecuador es que no cambie significativamente la situación. Digamos, uno de los escenarios posibles es que volvamos al 10%, y ese sería tal vez el mejor escenario que podamos tener. Vuelva al 10%. ¿Qué aspira de la cuarta ronda usted, economista? La cuarta ronda de negociación, ¿qué aspira? Si vamos a la cuarta ronda, ¿qué es lo que podemos aspirar? Creo que quería desarrollar esa idea y yo lo interrumpí. Adelante. Que probablemente todavía no va a haber ninguna resolución, este diálogo va a continuar. Es bueno que se esté dialogando con Estados Unidos, pero nuevamente no se trata de una negociación habitual, común, y por lo tanto hay que tener en cuenta varios elementos detrás de esto. ¿Qué significa esto para las empresas, no es cierto? Porque en la práctica son ellas las que deben tener algún elemento, algún criterio para poder planificar de mejor manera qué hago, ¿no es cierto? Si estoy exportando en Estados Unidos, en su efecto para la política pública del país. Los escenarios con Estados Unidos son de que va a continuar mucho esta incertidumbre. En el mejor de los casos, yo creo, podremos volver al 10%. Eso amorigerará un poco los efectos negativos, pero en todo caso, como va a haber mucha incertidumbre, aquí la recomendación fundamental es diversificar. Estados Unidos ha sido, es y seguirá siendo muy importante para el comercio del Ecuador, para las inversiones y para otros rubros, ¿no? Y hay que mantener esa cercanía e intentar profundizar las relaciones. Pero no obstante, lo que está pasando en Estados Unidos nos está diciendo a gritos
que hay que diversificar los mercados, ¿no? Ecuador ya ha hecho un trabajo en poder diversificar. Si hablábamos hace 20 años, los Estados Unidos representaba el 50% de nuestras exportaciones no petroleras. Hoy representan algo así como el 22%. Hay un trabajo realizado, ¿no es cierto? Pero todavía sigue siendo sumamente relevante y va a seguirlo siendo. Las empresas tienen que hacer un mayor esfuerzo para poder diversificar. Ahí está el TLC con China. No es un mercado para todas las exportaciones, pero sin duda alguna ayuda. Ahí está el propio acuerdo con la Unión Europea, ya con 8 años de vigencia, que muy buenos resultados para nosotros. Es una excelente noticia el hecho de que se haya ya por fin puesto fecha para la firma del acuerdo comercial con Corea del Sur, el CECA, por sus siglas en inglés. También es un mercado con aranceles altísimos que nos va a beneficiar mucho para esa diversificación. Es bueno lo de Canadá. Y el día de ayer ha sucedido algo también, Ramón, que es sumamente relevante a mi criterio también en ese sentido, que es el hecho de que el SRI ha firmado este acuerdo de intercambio de información con la Dirección de Impuestos de Panamá, que posteriormente va a llevar a la eliminación de Panamá de la lista de paraísos fiscales que tiene Ecuador. Eso abre la posibilidad, es positivo desde el punto de vista de financiamiento también, pero en el tema comercial abre la posibilidad de poder retomar las negociaciones comerciales que en un momento ya se iniciaron, en 2021-22, con este país. Si bien es un mercado pequeño, es otro paso importante en esta diversificación y hay muchas empresas ecuatorianas que ven mucho potencial en el mercado panameño y un hub como para Centroamérica también. Entonces, en concreto, el tema aquí es poder diversificar esa relación comercial y, por supuesto, esto debe venir de la mano del sector privado, pero también del sector público, ¿no? Finalmente es el gobierno el que negocia. Entonces, todos los nuevos mercados donde se pueda profundizar esa relación, abrir nuevas negociaciones para mejorar la posición de Ecuador, creo que van a ser necesarias hoy más que nunca, ¿no? Esta oportunidad, por ejemplo, con Panamá, me parece a mí que es algo que el gobierno debería aprovecharlo de sobremanera para inmediatamente ponerse ya sobre la mesa, retomar esos diálogos de un acuerdo comercial. Le quedamos muy agradecidos, economista Legarda. Una gran mañana para usted. Cuando son 7 de la mañana. Muchas gracias. 7:59 minutos. RTP